Buenos días a todas. Digo, antes de grabar, Hola, que quería saludaros, buenos que, días. que me han parecido muy interesantes. Recibí las jornadas hace una semana que me quería haber apuntado a alguna intervención más, pero como soy profesora universitaria y he trabajado en el ámbito también de la coordinación de cuando estaba en otra de las universidades en las que he estado, en presencial, de la Oficina de Personas con Diversidad, he estado en la Facultad de Educación coordinándola, pues de la Complutense, pues nada, que me parece una sesión necesaria y que seguro que la disfruto. Quería saber, digo, vamos, quería saludaros también con la cámara, pero me da miedo porque pone iniciar vídeo. Digo, a ver si voy a iniciar la grabación, ¿no? ¿Verdad? Yo Yo creo personalmente que me no, gustaría, pero perdóname que no, interrumpa, soy Ahora, Mercedes. sí que hablen los técnicos que son los que Ahora, saben, pero ya. un saludo, ya está, nada. Vale, Es que ahora de repente ya no os veo a vosotras, que os veían pequeñito, y estoy aquí luchando con el Zoom porque tengo el TIN, el Zoom, el Adobe Connect, y digo, no sé si este ahora se ve muy grande, ¿no? Me veo yo sola. sí, Igual pero si bueno, nosotras te vemos bien, Nuria. Muchísimas gracias y decirte ahora. que tienes en la página del CERMI están los otros webinarios por si los quieres seguir en otro momento, lo que es la grabación. O sea que no sé si el compañero quería comentarte algo sobre el vídeo, ¿no? Fenomenal, no, ya eh, está. Pues entonces si estamos, cuando se empiece a podría grabar, comentar, perdonadme un momentín, me podría comentar, Ah, yo soy persona sorda, entonces sí que me guío mucho de ver la cara a las personas. Entonces ahora mismo, por ejemplo, cuando habla Pilar no tiene imagen. no, no, Mercedes, perdóname, sí, ahora ya Y la ahora saco. Nuria, sí, ahora Nuria sí que tiene Así imagen, mejor, ¿no? sí, Sí, mejor. perdona, Mercedes, No me tengo disculpa que que no. forzar más. Así Sí, me porque no tengo voy a subtítulos, no sé sacar. si es por el móvil, pero yo no veo los subtítulos, pero bueno, me he puesto un altavoz grande. Pero se ve raro, Pilar, se te ve ahí ahora. Ya lo he arreglado. Pero de todas maneras, Mercedes, sí que hay subtítulos. Yo creo que deberías Sí, verlos, sí que yo no hay. sé, cuando empiece, porque sí que hay, ¿eh? Sí. Sí, lo sé que hay, pero no sé por qué, si es por el móvil, porque normalmente los subtítulos salen solos sin tener que seleccionarlos. Sí, sí, Me imagino que saldrán ahora cuando empiece el seminario, ¿sabes? la grabación. Vale. Espero, vamos, deberían salir y sin mayor problema, aunque estés en el móvil. ¿Se lo podéis confirmar, por favor, El FIAPAS. desde FIAPAS? Eh, Juan Carlos, no está escuchando. Hola, buenas. ¿Los subtítulos se ponen solos o tengo yo que hacer algo? Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, hola Isabel, buenas tardes. buenas Hola tardes. Isabel. Vale. Buenas tardes. Yo creo que Dice, empezamos. Vale, mi Sí, silencio, empezamos Creo Miguel. ya, que empezamos Maite. ya. Son y José 33. Miguel no se te Sí, ve la sí. imagen tampoco, ni Buenas sonido. tardes de Sevilla. Hola. Bueno, vamos a dar comienzo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinario. Vamos a dar comienzo a la tercera jornada dentro del ciclo que se ha organizado bajo el CERMI, el Real Patronato sobre Discapacidad, y con el título de Soledad no deseada. En esta ocasión, este tercer webinario va dirigido al tema de los alumnos universitarios con discapacidad. Concretamente, como sabéis, el título de esta charla a la que vamos a asistir es La discriminación percibida por el alumnado universitario con discapacidad, bajo el paraguas de ese tema tan importante, tan necesario que pongamos encima de la mesa, como es el de soledad no deseada y discapacidad. Quiero, en primer lugar, empezar agradeciendo al CERMI todo el trabajo desarrollado para llevar a cabo estas jornadas. Como se comentaba anteriormente, es bajo el paraguas de un convenio de colaboración que se ha suscrito entre el propio CERMI y el Real Patronato sobre Discapacidad para abordar este tema. Hoy estamos en el ecuador de estas jornadas. Hoy vamos a celebrar la tercera de las 6 jornadas que están previstas
con temas diferentes y, como digo, bajo ese mismo asunto, esa misma paraguas que es la soledad no deseada. Creo que el tema en general es muy importante y en el caso del colectivo que nos ocupa, del alumnado universitario con discapacidad, es realmente urgente ponernos a pensar sobre la cuestión, poner el tema en las agendas y trabajar sobre ello. Me viene a la cabeza, bueno, el tema del alumnado universitario con discapacidad es un tema que tanto el CERMI como nosotros, como la propia Fundación 11, que tenemos aquí a Isabel Martínez Lozano, que luego nos hablará, y la Fundación Universia, llevamos trabajando conjuntamente en este tema ya desde hace varios años. Deciros que existe el llamado Estudio Universia, y es la 4ª edición, la que está ahora mismo publicada, sobre ese grado de inclusión de los alumnos universitarios, de los alumnos con discapacidad en la universidad. Es verdad que ese estudio maneja y contempla muchos parámetros que pueden medir esa inclusión, pero sobre todos esos parámetros sobrevuela un poco la necesidad de ahondar en la empatía, en la verdadera inclusión, en la implicación de toda la comunidad educativa para que nuestros alumnos con discapacidad que cursan estudios en la universidad no sientan, no perciban, no vivan, no experimenten, no sufran en definitiva esa soledad no deseada. Recomiendo la lectura de ese estudio, así a priori, pero como digo, creo que esta jornada es muy interesante para meternos en aspectos casi más cualitativos que aquellos que ofrece el estudio. Dar las gracias a los asistentes de las 2 jornadas anteriores. Sabéis que está a vuestra disposición la grabación de las mismas y nada, no quiero robar más tiempo a los ponentes, voy a ir presentándolos a medida que transcurra esta jornada. Dar las gracias a los ponentes especialmente y, como digo, a todos los que estáis detrás de la cámara en este caso. Sin más dilación, voy a dar paso a nuestro primer ponente, aquel que representa la voz del movimiento CERMI. Muchos de vosotros lo conoceréis. Él es Óscar Moral Ortega. Óscar es asesor jurídico en el CERMI, es licenciado en Derecho, abogado, ha prestado servicios jurídicos además en diversas organizaciones de personas con discapacidad. Desde hace tiempo es patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, participa en la red de defensa legal del CERMI y es autor de diversas publicaciones siempre que giran en torno al derecho y la discapacidad. Óscar, bienvenido a las jornadas y cuando quieras, pues das comienzo a tu intervención. Pues muchísimas gracias, Maite. Yo, en primer lugar, bueno, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer, en este caso, felicitar al Real Patronato por la iniciativa conjuntamente con el CERMI, y agradecer en este caso la invitación, en este caso para poder poner voz. Vamos a ver en qué medida puedo realizarlo, ¿no? Y en qué sentido puedo realizarlo. Es un gran reto a la voz del movimiento CERMI en esta materia. Me veo acompañado en la jornada por personas ampliamente conocedoras de este asunto, mucho más conocedoras que yo de este asunto, así que algunos de los aspectos los dejaré a ellos y a ellas. Y después estarán presentes personas que lo están viviendo en primera persona del singular, ¿no? Están viviendo esa situación y por tanto puedan trasladarnos de una manera más directa qué es lo que están percibiendo, qué es lo que están sintiendo, ¿no? Y su realidad. A mí me corresponde un poco, bueno, analizar o manifestar qué nos llega al movimiento CERMI, y en este caso ya específicamente, creo que lo has comentado, soy también el presidente de CERMI Comunidad de Madrid, y en ese sentido también trasladar algunas reflexiones y cuestiones desde esa perspectiva que me compete, y además de mi actividad como asesor jurídico del CERMI, pues la realidad que llega a CERMI en ocasiones de esta situación, ¿no? De la situación del alumnado con discapacidad. Yo considero que el acceso a los estudios universitarios en este momento es uno de los grandes retos por parte del movimiento asociativo. Obtener mejores resultados, obtener mejores resultados en la inclusión de personas con discapacidad en la universidad,
creo que en este momento es algo que todavía no podemos estar satisfechos de lo conseguido. Si hablamos del alumnado con discapacidad, al margen que podríamos hablar, no corresponde ahora y posiblemente podrá ser objeto en otro momento para otras cuestiones, también desde otra perspectiva dentro del ámbito universitario de la participación de las personas con discapacidad. Pero hablando del alumnado, creo que todavía estamos muy lejos, mi valoración, estamos muy lejos de haber conseguido, de conseguir o tener unos resultados mínimamente razonables. La dificultad en muchas ocasiones está por parte de las personas con discapacidad es de llegar, mantenerse y finalizar los estudios universitarios. Y sobre todo en este aspecto, el aspecto relacional e inclusivo de esos campus universitarios es una parte sustancial. Creo que en el ámbito de la discapacidad hemos estado ocupados durante mucho tiempo, en su momento, en los niveles primeros prácticamente de subsistencia de las personas con discapacidad, de poder casi solo salir y entrar en sus domicilios, de iniciar una mínima participación social. El empleo para nosotros es y sigue siendo un tema importantísimo. La educación en los ámbitos primeros, ¿no? La educación básica. Y quizá últimamente más, quizás sí más, pero en unos primeros momentos no hemos dedicado todo el esfuerzo, o esa es mi valoración, todo el esfuerzo necesario con referencia al ámbito universitario. Es verdad que posiblemente porque era prácticamente imposible en un primer momento. Hablo de hace muchos años, ¿no? Y hablo también de mi experiencia en parte personal, ¿no? Yo cuando estuve en la universidad me crucé solo con un par de personas con discapacidad en mis 4 años en la universidad. Por tanto, evidentemente esa situación ha cambiado afortunadamente, pero es verdad que la llegada de personas con discapacidad todavía es muy a cuentagotas y de una manera muy limitada. Desde el ámbito del CERMI Comunidad de Madrid hemos venido realizando en este caso actuaciones en este ámbito. Fundamentalmente, en los últimos, yo diría, 4 o 6 años hemos iniciado una mayor incidencia con las universidades. En un doble ámbito. Por una parte, entrar en contacto con ellas, que en muchas ocasiones no lo teníamos. Como movimiento CERMI, en este caso la Comunidad de Madrid, no teníamos un contacto importante a nivel máximo con estas universidades para entrar en contacto, conocer la realidad, conocer su implicación y conocer sobre todo sus proyectos en materia de discapacidad. En los últimos tiempos, yo solo llevo 2 años como presidente del CERMI Comunidad de Madrid, pero con anterioridad también se habían realizado actuaciones en este sentido, pero en los últimos tiempos hemos venido suscribiendo convenios marco de actuación con la Universidad Rey Juan Carlos, por ejemplo, la Complutense, la Universidad Autónoma de Madrid, la UNED y el Centro Universitario La Salle, con el objetivo, en definitiva, de mejorar la inclusión educativa. Con estas universidades, en mayor o menor medida, estamos logrando ciertos avances, con algunos más que otros. Algunos se quedan a veces meramente en la declaración de intenciones aprobando acuerdos marco y después, bueno, pues la puesta en marcha y las iniciativas cuesta mucho ponerlas y realizarlas. Con otros, por el contrario, estamos avanzando de manera sustancial, sobre todo creando programas globales de atención y apoyo al alumnado con discapacidad que se encuentra en sus campus. Y sobre todo una valoración global, que sería, desde mi punto de vista, sería lo más importante, una valoración global de cómo esos campus universitarios acogen al alumnado con discapacidad. Si son verdaderamente inclusivos, si son verdaderamente amables, cercanos con la discapacidad, si la tienen en cuenta, porque no basta con que la persona pase durante su periodo de formación de una manera meramente, bueno, habiendo pasado por allí, habiendo recibido su formación, sino que realmente se sienta partícipe en la medida que ella quiera de todo aquello que se realice en los campus universitarios.
Desde mi valoración, y sobre todo por las cuestiones que fundamentalmente han llegado tanto a CERMI estatal como a CERMI Comunidad de Madrid, por parte de alumnos o alumnas que han tenido o tienen situaciones dificultosas, la gran demanda sobre todo es la falta de medios y apoyos, de toda índole. Falta de medios y apoyos para la movilidad, falta de medios y apoyos para la comunicación, para la deambulación por los campus universitarios, los desplazamientos. A mí me parece que esos dos ámbitos, el del tema de desplazamientos, la movilidad por los campus es sustancial, pero sobre todo el tema de los apoyos para diversos tipos de discapacidades que pasan desde los intérpretes, medios tecnológicos, adaptación de tiempos y medios, en fin, muchas circunstancias que a veces sobre el papel pudieran parecer que están garantizados o que no se deberían producir situaciones que dificultasen la presencia de ese alumnado, pero la realidad muestra que sí se producen. Y algunas de una manera sangrante en ocasiones. Algunos casos que nos han llegado han sido, no voy a relatarlos, no tengo tiempo para ello, ni tan siquiera mencionarlos, algunos de verdaderamente sangrantes, que en cierta medida se han conseguido subsanar, pero las personas han vivenciado situaciones verdaderas de, yo no diría de soledad, sino de discriminación, que es algo más grave. Por tanto, esta valoración todavía no puede ser satisfactoria. Yo creo que también, mi punto de vista, o mi percepción, o la percepción que de todas estas situaciones se producen es que no hay una cuantificación clara. A veces las propias universidades no tienen conocimiento completo del número de alumnos y alumnas que están en sus centros. Algunas de ellas porque no se identifican, otras porque no están identificadas o porque no quieren identificarse o porque no acuden a los servicios de apoyo o porque, en definitiva, no lo realizan. Y otras veces, pues yo creo, porque no está suficientemente protocolizado esta situación. Todas estas situaciones, no quiero extenderme en exceso y además quiero cumplir con el tiempo, sobre todo porque creo que hay intervenciones muy interesantes las que se van a producir a continuación, pero desde la perspectiva del movimiento asociativo creo que nos queda y hay que hacer un cierto grado de autocrítica en ese sentido. Creo que nos toca todavía hacer mucho más incidencia de la que estamos realizando. Y hablo desde mi responsabilidad, en este caso, en un CERMI autonómico. Hay que tener mayor interrelación con las universidades que están en nuestra zona, mayor implicación, que nos conozcan bien y que conozcan que hay un posible alumnado con discapacidad que requiere de apoyos, que requiere de conocimiento, que requiere de cercanía, de empatía y no tanto de sensibilización, sino de cercanía, de conocimiento y de empatía de las realidades que son necesarias para que verdaderamente ese alumnado se sienta verdaderamente incluido en los campus. Y dejo por otra parte un tema que se ha producido en estos tiempos que nos han tocado vivir y que todavía siguen ahí, latentes en el ámbito universitario, y es la situación de sin presencialidad o semipresencialidad en las universidades, cómo está o cómo nos va a afectar, cómo afectará al alumnado con discapacidad. A nosotros nos han llegado cuestiones en las que hay dificultades, sobre todo para algunas discapacidades en este sentido. Alumnado, personas sordas, personas con discapacidad auditiva, personas ciegas. Las nuevas tecnologías en ocasiones no son suficientemente la herramienta adecuada o no está suficientemente tecnológicamente adecuada para para que pueda llegar adecuadamente la formación. Esto se está poniendo de manifiesto claramente. Y es posible que esta situación que estamos viviendo ahora va a permanecer durante largo tiempo, o a lo mejor incluso se convierte en un cierto grado de situación que a partir de ahora se sucederá. Y en este asunto debemos trabajar intensamente para que esas nuevas herramientas que se están produciendo, como la que estamos utilizando ahora, no dejen atrás a colectivos completos, a parte de la población o alumnado que puede quedarse fuera. En definitiva, es una gran oportunidad, pero también también puede presentarse como un riesgo que hay que valorar en todos sus extremos y sobre todo que hay que incidir en ello.
yo sin más, reiterando el agradecimiento por la invitación, pues permaneceré aquí escuchando al resto de los compañeros y compañeras, por supuesto, y estoy a la disposición posterior de todos y todas para comentar aquello que se produzca. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Gracias por ajustarte también al tiempo, que sé que no es fácil porque no es mucho tiempo y es un tema muy interesante, pero bueno, yo creo que has dejado apuntados temas fundamentales y efectivamente has dejado apuntado cómo va a afectar esta nueva realidad a los estudiantes con discapacidad, que creo que es un tema muy potente sobre efectivamente el que tenemos que reflexionar y desde luego no tenemos que permitir que esto suponga un paso atrás en la inclusión. Bueno, pues a continuación voy a dar paso a Isabel Martínez Lozano. Isabel Martínez Lozano habla en este bloque de nuestras alianzas, ¿no? Esas alianzas tan importantes para nosotros, tanto para la administración como para el movimiento asociativo, sin las cuales no podríamos recorrer el camino que debemos recorrer. Hablar y presentar a Isabel Martínez Lozano, bueno, pues no es fácil, pero voy a comentar cuál es su ocupación actual. Muchos de vosotros lo conocéis. Isabel, bueno, yo quiero decir que personalmente es una gran compañera de viaje. Es actualmente la directora del programa con universidades y promoción del talento joven en Fundación 11. Lleva bajo sus espaldas una extensa y potente carrera profesional. Ha ocupado puestos también en la administración pública, ha sido la secretaria general del Ministerio de Sanidad y Política Social, también del Ministerio de Igualdad, y bueno, pues ahora desempeña su trabajo en este ámbito en la Fundación 11. Sin más, Isabel, te doy las gracias por participar y te cedo la palabra para tu intervención. Muchas gracias, Maite, gracias por las cariñosas palabras que siempre se agradecen por tu parte. Bueno, yo antes de nada quiero agradecerle al CERMI la organización de todo este webinario, de toda esta serie de espacios de reflexión que ha organizado, porque la soledad es un problema social grave y va a ser un problema social muy grave en el siglo XXI y es importante que entre todos pongamos la atención y nos centremos en este asunto, sobre todo para prevenirlo y para encontrar soluciones. Y en ese sentido, mis felicitaciones al CERMI, como no, por poner su atención, como en otros tantos otros problemas, en asuntos que realmente requieren de las ideas y propuestas de todo el mundo y de estas alianzas que decía Maite para intentar buscar soluciones. Antes de pasar al ámbito universitario al que me voy a dirigir, sí hacer algunas consideraciones generales sobre el tema de la soledad, que me imagino que ya a lo mejor se han planteado en otras charlas, pero que creo que tenemos que tenerlo siempre en cuenta cuando hablamos de soledad. Como digo, es un problema social muy grave y es grave porque afecta a mucha gente. Es decir, en Gran Bretaña hace 5 años, en el 2015, se hizo un estudio. Gran Bretaña, sabéis que es uno de los países que antes ha empezado a trabajar en políticas públicas destinadas a prevenir y paliar las situaciones de soledad. Pues ahí hicieron un estudio muy importante por parte de UK en el que hablaban de ese más de 1 millón de personas que siempre se sienten solos y que ponía de manifiesto datos interesantes que es importante tener en cuenta. Uno de ellos es que la soledad acorta la vida, es decir, que vivir en situación de soledad acorta la vida, acorta años de vida. Está medido incluso que la soledad puede ser tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos al día, ¿no? Y otro aspecto importante a tener en cuenta respecto a la soledad, y es que también está diagnosticado que las personas con un alto grado de soledad tienen el doble de probabilidad de desarrollar Alzheimer o cualquier otro tipo de enfermedad mental. Quiero decir que esos datos son interesantes tener en cuenta para darnos idea de la dimensión que tiene este problema. Desde Fundación NOCE hicimos también un estudio en el 2015 sobre la soledad en España y también nos arrojaba datos muy interesantes ese estudio. Aquí se hablaba de que el 75, bueno, de que más de la mitad de las personas que viven acompañadas han sentido soledad en algún momento, y eso es un dato como que nos hace reflexionar a todos.
pero sobre todo cuando hablamos de personas con discapacidad, hablamos de que el 23% de las personas con discapacidad dicen que han sentido soledad con mucha frecuencia, es decir, un porcentaje importante. Y si hablamos de que la mitad de las personas se han sentido solas en algún momento, cuando hablamos de las personas con discapacidad, según el estudio este último que hicimos desde Fundación 11, el porcentaje se eleva hasta el 87%. Es decir, que estamos hablando de un problema serio, grave, que afecta a toda la sociedad, pero especialmente a algunos colectivos que viven unas circunstancias que le hacen especialmente vulnerables a este tipo de situaciones, ¿no? Y en ese caso se encuentran las personas mayores, las personas con discapacidad y otros grupos que viven en circunstancias de exclusión social, ¿no? También antes de pasar al tema del ámbito universitario, hacer también una reflexión para saber sobre todo de qué cosas estamos hablando y qué instrumentos y qué herramientas tenemos que ir trabajando para evitar y prevenir esas situaciones. Una cosa es la soledad y otra cosa es el aislamiento social. Puedes sentir soledad y no estar aislado socialmente y viceversa. Puedes estar aislado socialmente y no sentir soledad, o puede que vivas en las dos circunstancias, aislado socialmente y además sentir soledad. Es decir, la soledad es, es un sentimiento, un estado emocional que fundamentalmente se debe a no tener, a no contar con los afectos necesarios, no tener cercanía, interacción social con personas con las que establecemos determinados afectos. Y el aislamiento social es esa falta de contacto con familiares, con amigos, esa falta de oportunidades de participación en la vida social que tienen muchas personas y que especialmente tienen a menudo las personas con discapacidad y las personas mayores, ¿no? Y bueno, esa es la realidad y el diagnóstico que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de intentar buscar instrumentos que solucionen y que eviten que las personas podamos caer en esas circunstancias. Cuando hablamos de estudiantes con discapacidad, recordaba antes Maite que desde hace años venimos colaborando en el estudio que hace Universia cada año sobre la situación de los estudiantes universitarios con discapacidad en España. Y a mí ahí hace tiempo que me llama la atención algo que aparece reiteradamente también en todos los cualitativos que hacemos desde Fundación 11. Y es que los estudiantes te dicen, sí, muy bien, si lo de ir a la universidad está muy bien y yo estudio y me pasan los apuntes y voy a clase y puedes incluso tener un rendimiento académico brillante. Pero todavía los estudiantes manifiestan siempre déficit y ponen siempre el acento, sobre todo en los últimos estudios, en algo que es fundamental en la vida universitaria, que es la convivencia, la capacidad de socialización con otros compañeros, la participación social, el ocio, la cultura, esas actividades de extensión académica que hablamos. ¿Por qué? Pues porque cuando vamos a la universidad no solo vamos a aprobar asignaturas, a aprobar un curso y a tener un título universitario después de nuestro proceso académico, sino que vamos fundamentalmente a socializar, es decir, vamos a intentar disfrutar de la vida universitaria, porque probablemente es una de las etapas de la vida y una de las experiencias en la vida mucho más fructíferas y que te hacen crecer como persona, como ciudadano, como ciudadana. ¿Y qué le ocurre a las personas con discapacidad? A los estudiantes con discapacidad en este caso. Pues que sí, que se les abren las puertas de la universidad, pero que hay demasiados obstáculos para que realmente puedan disfrutar y vivir con plenitud la experiencia y la vida universitaria. Siendo conscientes de que esto es así y siendo conscientes de algo muy importante, y es que la soledad está relacionada con la exclusión social, lo que desde Fundación nos estamos haciendo es estrategias y programas que permitan la inclusión en el sentido más amplio, más extenso de la palabra. Porque la soledad hay que tener en cuenta que no es la causa, ¿vale? La soledad es la consecuencia de una realidad social. Y esa reflexión yo creo que tenemos que hacerla a menudo, es decir, porque cuando ponemos un tema de moda, y ahora parece que hemos puesto de moda sobre la agenda política la soledad como problema social, parece que hay que combatir la soledad, como hay que combatir la pobreza infantil. Vale, para combatir la pobreza infantil tendremos que evitar que haya padres y familias pobres. Es decir, los niños no son entes abstractos,
Los hijos pertenecen a una familia que es pobre y que tiene unas circunstancias económicas bajas. Habrá que atacar eso para solucionar el problema de la pobreza infantil y que la pobreza no se reproduzca intergeneracionalmente. Cuando hablamos de soledad, creo que también hay que tener en cuenta esa reflexión, es decir, que la soledad no es la causa, la soledad es la consecuencia de una serie de circunstancias vitales que son sobre las que hay que actuar. Y esas circunstancias sociales son las que nos abocan a la exclusión. Como digo, teniendo en cuenta estos diagnósticos y teniendo en cuenta que lo que nos aboca a la soledad pues realmente son esas circunstancias, esos obstáculos que nos evitan y que nos dificultan poder vivir con plenitud en la vida social y en la vida universitaria, que forma parte importante de la vida social de una persona y del recorrido vital de una persona. Lo que estamos haciendo es intentando reforzar estratégicamente programas que contribuyan a eso. Programas que contribuyan, por un lado, al acceso a la educación superior, que decía Óscar que sigue siendo un obstáculo. Y también promoviendo y defendiendo la presencialidad frente a las universidades virtuales. Hasta hace pocos años, la universidad donde estudiaba el 80% de las personas con discapacidad era la UNED. Y la UNED precisamente dificultaba eso, que la universidad sea algo más que estudiar a través de una pantalla y presentarte a un examen. La vida universitaria es algo mucho más rico, ¿vale? Por eso lo que estamos intentando es reforzar con todo el sistema universitario la capacidad de que las personas con discapacidad, de que los jóvenes con discapacidad puedan ir a la universidad presencial. Y por eso esos porcentajes afortunadamente se van reduciendo. Y hoy en día las personas, los estudiantes que estudian en las universidades no presenciales, como la UNED o la UOC, pues representan aproximadamente el 40%. Es decir, que ya más de la mitad de nuestros jóvenes tienen esa oportunidad de ir a la universidad. Tenemos que acercar el espacio de socialización de la discapacidad, de la universidad, también a otras discapacidades que hasta ahora hasta le estaba vetado el hecho de la posibilidad de seguir creciendo a través de la universidad y de un espacio de formación tan interesante como es la universidad, que son los jóvenes con discapacidad intelectual. Y por eso también hemos puesto en marcha un programa que se llama Unidiversidad, para que los jóvenes con discapacidad intelectual también tengan esa oportunidad de poder acceder a la universidad, aunque no hayan titulado, pero que su posibilidad y su oportunidad de seguir con su crecimiento como joven y de seguir su crecimiento académico no se rompa cuando cumplen 18 años y cuando el sistema educativo te los expulsa porque no han titulado. Y de ahí ese programa que estamos haciendo y que está siendo todo un éxito con 24 universidades este año en todo el estado. Y estamos intentando, con diferentes programas y estrategias, garantizar eso de lo que se quejan los jóvenes universitarios con discapacidad, y es que puedan participar en toda la trayectoria y opciones que te brinda la universidad, es decir, que puedan desarrollar deporte inclusivo dentro de las instalaciones deportivas de la universidad, que puedan participar en programas de movilidad, que puedan participar en las asociaciones estudiantiles y ser parte activa también del debate universitario. Y por eso también estamos haciendo y hemos hecho con la CREU, con la Conferencia de Asociaciones Estudiantiles, una guía de accesibilidad para que las organizaciones estudiantiles también sean accesibles y también tengan en cuenta a este estudiantado y no quedan excluidos de esa labor tan importante como la de participar activamente en las organizaciones y asociaciones de estudiantes. Estamos intentando que nuestros estudiantes, que nuestros jóvenes también tengan esa oportunidad de participar, como digo, en todas las actividades que se llamaban o que se llaman de extensión universitaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creemos que esa es la mejor manera no solo de favorecer su inclusión, sino realmente de fortalecer la autonomía y la capacidad de conexión y de socialización de los jóvenes con discapacidad. Y porque, como decía, una de las principales maneras de combatir la soledad es prevenirla. ¿Y cómo la prevenimos? Dándole instrumentos a los jóvenes para poder detectar esos problemas cuando se producen y tener herramientas para poder ser miembros activos de nuestra sociedad.
Yo quiero ser optimista, no solo por el resultado y por las experiencias positivas que tenemos a través de todos los programas que venimos impulsando desde Fundación 11. No me voy a detener en contar casos concretos porque para eso va a haber muchos estudiantes, algunos estudiantes que van a compartir sus experiencias. Tampoco quiero poner todo bonito porque Óscar ha señalado algunos obstáculos y obstáculos siguen existiendo muchos contra los que vamos a tener que seguir peleando ahora y en el futuro, pero sí que quiero poner el acento en algunos elementos positivos de cara al futuro y es en la tecnología. Es verdad que y hemos estado atentos y será muy interesante el estudio que comentaba Maite, que se va a poner sobre la mesa sobre los obstáculos que han encontrado los estudiantes con discapacidad durante la pandemia, pero también hay que mirar las oportunidades de la tecnología como un reto y como una oportunidad de cara al futuro. Y de hecho, en el programa Universidad con chicos con discapacidad intelectual, por ejemplo, la tecnología ha sido la gran aliada para que durante la pandemia no se hayan quedado totalmente aislados y solos en sus domicilios, con padres que en muchas ocasiones, con padres y madres, no sabían cómo actuar con ellos, es decir, cómo hacer posible que pudieran seguir su desarrollo académico o de actividades programadas en sus diferentes espacios de ocupación, ¿no? Y gracias a la tecnología, pues y a esa capacidad de interactuar a través de la tecnología, pues también vamos rompiendo barreras. Yo creo que ese es un gran camino y un gran campo que desde el CERMI y desde las entidades de la discapacidad tenemos que indagar, que investigar, que mostrarnos aliados con él, porque va a ser el gran instrumento para evitar muchas circunstancias y situaciones de soledad en el futuro. Hay aplicaciones informáticas ya, como una que pusieron en marcha a través de Facebook en Gran Bretaña, que se llamaba Emotion Diary o algo así, en la que a través de incluso del Facebook sabían detectar las personas que estaban deprimidas o que podían caer en depresión por su interacción a través de plataformas como el Facebook. Y yo creo que esa es la línea de futuro. Tenemos que avanzar también en instrumentos a través de la tecnología que nos permitan evitar situaciones de soledad en nuestros jóvenes. Lo dejo aquí, que ya creo que me he pasado de tiempo. Sí. Y bueno, encantada de participar y gracias por esta oportunidad de discutir sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Isabel. Gracias por tu intervención todavía interesante, pero sí, efectivamente, que vamos un pelín mal de tiempo. Voy a dar paso directamente a la siguiente ponente. Ella es Claudia Teclen. Ella es psicóloga, emprendedora social y presidenta y cofundadora de Convives con Espasticidad. Estoy segura que su testimonio y su charla nos va a resultar bien interesante. Claudia, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por permitirme intervenir en un tema tan relevante y tan interesante y tan esencial de mostrar la realidad, mucho más allá de los datos, aunque sí me gustaría comentar, antes de empezar con el tema universitario, que las dificultades de acceso a la educación nos las encontramos mucho antes. Es decir, el porcentaje de alumnos con discapacidad, según el informe que habéis mencionado anteriormente, incluso el año pasado ha bajado respecto al anterior, un 1,4%, pero muchos de nuestros jóvenes no llegan a titular. Se requiere una transformación total del sistema educativo para que podamos acceder a la universidad, que curiosamente es donde más apoyos tenemos muchas veces, porque desde Convives nos llegan muchas situaciones lamentables de etapas anteriores y al final eso va generando desgaste en la propia persona, en el propio estudiante con discapacidad y en la familia, ¿no? Que también es muy importante que tengan en cuenta que a mayor nivel educativo, mayor nivel de inclusión sociolaboral, tanto social como laboral, y al final el empleo es lo que nos permite tener una vida digna. Una vez dicho esto, cabe destacar que es verdad que se ha avanzado, pero queda mucho por hacer. La verdad es que los dos ponentes anteriores ya han recalcado muchas de las cuestiones. Yo sí que quiero recalcar que todavía 4 veces más de los
hay 4 veces más estudiantes universitarios con discapacidad que estudian a través de las nuevas tecnologías, que estudian a distancia, sobre universidades presenciales. Eso demuestra que hay barreras físicas muy importantes y también algo de lo que no se ha hablado son las barreras emocionales. Es decir, al final terminamos interiorizando el estereotipo de que no valemos para estudiar o de que retrasamos al resto, como muchos profesionales a lo mejor han enviado a familias y a personas con discapacidad. No, tenemos que tener claro que la educación es un derecho. Es un derecho y que además nosotros enriquecemos a la sociedad, porque el que haya un espacio inclusivo y en que pisemos las aulas visibiliza una realidad. ¿Me oís? ¿Hola? Sí, se te oye muy bien, Claudia. Adelante. Es que se me ha quedado paralizado el vídeo un momento. Vale, disculpad. Enriquecemos, aportamos, no somos un lastre y tenemos que reivindicar ese derecho. Hay que concienciar sobre que la educación amplía las posibilidades de futuro y tenemos que asegurarnos que todos los alumnados, independientemente de sus circunstancias, puedan potenciar al máximo sus talentos. Una vez dicho esto, llama la atención que, como decía Óscar, no es solo importante iniciar la universidad, sino continuarla y mantenerla. El nivel de universitarios con discapacidad que acceden a estudios de posgrado todavía es mucho menor. Y hay discapacidades invisibles. A esto también quiero hacer un llamamiento, porque según el informe Universidad y Discapacidad, cerca de un 56% de los universitarios de grado son personas con discapacidad física. En torno a un 27% son personas con trastornos del desarrollo intelectual o de otro tipo que quizá, o social, que quizás no sean visibles. Y cerca de un 18%, de un 17,6%, son personas con discapacidad visual. Es importante decir que hay que formar a los profesionales y tenemos que formarnos también a nosotros mismos y no tener miedo a recurrir. Afortunadamente, un gran avance que sí hay que reconocer y que tenemos que estar ilusionados es que la mayoría de las universidades españolas, si no todas, cuentan con unidades especializadas de atención a universitarios o con discapacidad, tanto estudiantes como profesorado, personal administrativo, etc. Todavía queda mucho por hacer o por mejorar, pero tenemos que atrevernos a expresar nuestras necesidades, porque para que se haga visible una necesidad, para que podamos pisar las aulas y aprovechar al máximo no solo el aprendizaje, sino la vida social, como mencionabais antes, tenemos que expresar nuestras necesidades sin complejos, porque la discapacidad no es algo de lo que avergonzarse, es una circunstancia natural de la vida. Entonces, nosotros como personas con discapacidad, como entidades de la discapacidad, tenemos que reivindicar el no sentir vergüenza por pedir ayuda y por tener una discapacidad, por solicitar apoyo, por solicitar un derecho. Es nuestro derecho, es nuestro derecho, nuestro derecho. La educación es un derecho que nadie nos puede arrebatar. Y como decía Óscar, la ley lo garantiza, pero la realidad es otra. Y a mí, la verdad es que como presidenta de la asociación Convives con Espasticidad, me causa una enorme tristeza ver cómo personas preuniversitarias tienen dudas sobre sus propias capacidades. Piensan que la universidad no es para ellos, cuando en realidad, mirad, a mí nunca se me olvidará, y esto es una anécdota personal, pero creo que es muy claro, mi madre me decía, hija, el resto de tus hermanos podrán ponerse a fregar escaleras, que no tiene nada de malo, es un trabajo muy digno, muy respetable como cualquier otro, pero yo no puedo hacerlo. Entonces, para tener una vida digna tenemos que tener la mayor inclusión educativa posible. Pero para eso nosotros tenemos que ser reivindicativos también.
Tenemos que vencer ese estereotipo de no podemos. No, sí podemos y tenemos el derecho. Ese es el mensaje. Desde la Asociación Convives con Espasticidad estamos haciendo una escuela de afrontamiento online después de nuestras escuelas presenciales que ha sido apoyada por el CERMI, porque creemos que somos agentes transformadores de la realidad. Somos agentes activos tanto nosotros como nuestras familias, y porque creo que muchas veces nos centramos en las limitaciones que tenemos y no en las posibilidades. Hay que intentar transformar el sistema educativo para que sea personalizado y se centre en los talentos de cada alumnado. Problemas varios. La tecnología no es del todo accesible. Barreras arquitectónicas múltiples. Concienciación del profesorado, sinceramente, bajo mi experiencia personal incluso, y eso que ha sido en pocas ocasiones, tener que recurrir a, en este caso yo estudié el máster en una universidad presencial, uno de los másteres, y la universidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con la que mantenemos una excelente relación. Explicar a un profesor mi discapacidad, que no podía hacer unas prácticas obligatorias, y decirle que se lo justificaba médicamente y tener que recurrir a Unidis para que hiciera de mediador, me parece algo que a día de hoy no es admisible. Fue un único caso. Y luego la profesora en cuestión se cruzó conmigo y me pidió perdón. Pero creo que es importante que los estudiantes, las personas, los profesionales que vayan a tratar con otras personas, tengan o no discapacidad, sean conscientes de que la discapacidad se puede presentar en cualquier momento y tengan una formación específica, de calidad y realista, desde el ámbito de los derechos humanos. Sin más, no quiero entretenerme, sé que vamos muy justos de tiempo, pero me gustaría lanzar un mensaje a las familias y a las personas. Nosotros somos dueños de nuestro propio destino. No dejemos que nadie nos diga lo que podemos o no podemos hacer. Muchísimas gracias. Yo repetir que me parece una iniciativa excelente, todos los webinarios que hacéis. Creo que para evitar la soledad tenemos que participar en la sociedad y en todos los ámbitos, y como decía antes Isabel, la universidad es una experiencia maravillosa. Yo he tenido la suerte de estudiar en las dos modalidades y me quedo con cosas buenas de ambas. Yo soy UNED, siempre lo digo porque llevé muchos años, me costó muchos años terminar mi carrera de la UNED y tenemos muy buenas relaciones, pero en la universidad presencial me llevé un grupo de amigos excepcional que pensaba que por ser la mayor del grupo y tener discapacidad a lo mejor no me iban a admitir. Es decir, no solo nos ponen barreras, si nos ponen barreras luchemos contra ellas, reivindiquemos nuestros derechos, pero no nos lo autoimpongamos, por favor, que bastante nos pone barreras la vida. Un abrazo grande y muchas gracias a todos. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido un chute de energía, yo creo que para todos. Bueno, fantástico, de verdad. Bueno, creo que es lo que sentimos todos los que te hemos oído. Muchas gracias, Pilar. A continuación vamos a dar la palabra a Amparo Minguet. Amparo es actualmente secretaria general de la Fundación FESOR en la Comunidad Valenciana y es vicepresidenta primera de CENSE, de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Hola, Amparo, bienvenida y sin más te paso la palabra. Hola a todos. Bueno, buenos días a todos. Agradeceros la asistencia a este webinario, felicitaros por todos los webinarios que se han ido celebrando. Para nosotros es importante hablar de esta soledad porque es un tema pues, que implica mucha emoción. Hoy coincide que es el 23 de octubre. En el 2007 fue un paso importante para las personas sordas y sordociegas. Se reconoció la ley de la lengua de signos y la regulación de los medios de apoyo a la comunicación.
Es un día en ese momento en que pensábamos que iniciábamos un camino de muchos cambios y es verdad que hemos tenido muchos logros, pero todavía hay carencias. Y hoy, si hablamos del tema de la universidad, también las hay. Los intérpretes llegan tarde a la universidad, las adaptaciones y los recursos de apoyo también llegan tarde o no llegan. Y sabéis que cuando no hay comunicación, automáticamente hay soledad, puede haber abandonos o situaciones difíciles. Es cierto que los avances están ahí, pero todavía la realidad pues, es más lenta. Si me permitís, hoy voy a hablar un poco más, voy a bajar del tribunal y voy a hablar más con el corazón. En el tema del webinario, cuando me invitasteis, la verdad es que me ha hecho reflexionar sobre dónde estamos, de dónde venimos y me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida también como universitaria. Cuando podemos elegir estar solas, y es una elección personal, pero cuando hablamos de emociones, de una soledad no deseada, es otra situación. Por las barreras, por nuestra falta de participación o por lo que vivimos diariamente. Es una situación dolorosa y difícil de cambiar. Si nos contextualizamos en la universidad, en el ámbito universitario, con una persona con discapacidad, una persona sorda, una persona con discapacidad, cuando entra por la puerta de la universidad, es como sentirse ya mayor, ¿no? Ya soy mayor, llego a la universidad. Nuestra vida en general, las personas con discapacidad en la educación, nos cuesta pues, afrontar diferentes obstáculos, luchamos, nos apoyan detrás personas, tanto nuestras familias como los profesionales, que nos ayudan y nos empujan a pasar esas fases. Y tienen muchas expectativas con respecto a nosotros. Es una escalada costosa, pero cuando entramos por la universidad y se abre esa puerta, ¿qué encontramos en la universidad? ¿Cómo nos ven a nosotros en la universidad? Empezamos con esa mochila que tenemos cada una de nosotras, con una carpeta llena de recuerdos, de miedos, de ilusiones, muchas incertidumbres, pero sobre todo estamos emocionadas porque empezamos una vida nueva y en un momento de un camino importante. Cuando una persona con discapacidad llega a la universidad, hay un porcentaje muy bajo todavía. Entonces es un éxito personal y un éxito que vivimos las personas con discapacidad. Pero en general los estudiantes universitarios piensan en ese futuro que van a tener en esa vida universitaria, cómo se van a relacionar, estas novedades que van a vivir. Es un punto de inflexión en la vida que vivimos todos los estudiantes universitarios. Pero si tenemos discapacidad, tenemos que enfocarnos en si vamos a tener recursos, si vamos a tener intérpretes, si van a ampliar el tiempo de examen, si el profesorado nos va a entender, si voy a contactar con mis compañeras y al final nos planteamos tantas preguntas, tantos recorridos de departamento en departamento para explicar nuestra situación, nuestras circunstancias, que nos construye una serie de sentimientos bastante difíciles de afrontar. Una semana después de las que estamos en la universidad, nos sentimos lo mismo que en el inicio de entrada de esa puerta. Porque en definitiva se convierte en un lugar menos amigable. Lo que nosotros esperábamos y la realidad es diferente. No hablo de resultados académicos, hablo de emociones, de esas situaciones que nos impiden superarnos y nos impiden estar alegres en la universidad. Y al final esas barreras que nos encontramos nos generan esas emociones
negativas a las que además no podemos enfrentarnos ni luchar contra ellas. Tenemos que centrarnos en otros temas, tenemos que seguir luchando por las barreras, tenemos que seguir pidiendo recursos, tenemos que seguir gestionando esa comprensión de nuestra situación. Y al final esas emociones, esas sensaciones no les podemos prestar atención y se van guardando esas decepciones, esos miedos y no desaparecen porque las emociones se guardan, se recuerdan. Y la soledad no deseada puede generar, sostenida en el tiempo, puede generar pues, trastornos y enfermedades mentales, ansiedad, depresión y una situación bastante no deseada para nosotros y para cualquier persona. Eso es lo que tenemos que reflexionar porque es una consecuencia importante en la vida personal de cualquier estudiante con discapacidad. La universidad podemos ver que hay tres enfoques importantes. Por una parte el profesorado, por otra parte tus compañeros, el alumnado y todo lo que es la burocracia de la universidad. Lo primero que nos enfrentamos las personas con discapacidad es toda esta burocracia a nivel administrativo. Tenemos que explicar nuestras necesidades una y otra vez, qué recursos queremos, explicar pues, todo lo que necesitamos. Y eso es un tiempo largo al inicio de nuestra vida estudiantil. No quiero transmitir, es una situación difícil en toda la vida universitaria, porque es cierto que ha habido muchos cambios y si echamos vista atrás, pues las cosas han avanzado mucho. Pero continuamos viviendo estas situaciones a veces difíciles que nos hacen no superarnos a nivel emocional con respecto a la soledad no deseada. Efectivamente, están cada vez más los departamentos y servicios de atención al estudiante con discapacidad y ya tenemos algo a lo que agarrarnos y que nos acerca a la universidad a nuestras necesidades de nuestros recursos y que además puede mediar con respecto a otros departamentos de profesorado y todos estos recursos que necesitamos, pues, por ejemplo, apuntes, por ejemplo, intérpretes de lengua de signos, otros recursos tecnológicos de apoyo, lo pueden explicar y hacen una gran labor de explicación y de sensibilización a la comunidad universitaria. Sin embargo, el día a día no pueden llegar. Si un día un intérprete llega tarde, si mis compañeros tienen una determinada actitud o un profesor tiene una determinada actitud, eso es el día a día del estudiante con discapacidad. Incluso a veces vivimos situaciones en que si nos dan más tiempo de examen, por ejemplo, nos dan un recurso determinado, incluso a veces se ve como que tenemos suerte, que tenemos un privilegio y a veces la suerte no es aliada de la justicia. La equidad y la falta de recursos no es cuestión de suerte, es cuestión de justicia. Es algo que es un derecho para los estudiantes con discapacidad y que la universidad nos tiene que ofrecer. La universidad y la sociedad son espejos y sabemos todos que en la sociedad todavía hay muchos estereotipos y prejuicios con respecto a las personas con discapacidad. Tenemos que flexibilizar esos conceptos y que ese cambio de mentalidades sea una realidad en el día a día. Necesitamos reflexión con respecto a las entidades de personas con discapacidad, porque es cierto que la sociedad civil hemos influido mucho en las entidades de personas con discapacidad, en los gobiernos, para que todos estos estereotipos cambien. Tenemos normativas, regulaciones, recursos, hemos influido en la opinión pública, que anteriormente no había, hemos hecho una gran lucha para conseguir ciertos derechos que ya están implementados en nuestra sociedad. Hemos hecho denuncia pública de situaciones de las personas con discapacidad y hemos sido pedagogos sociales de estos cambios. Y es cierto que la universidad es un lugar de progreso social, de transformación y de cambios. Pero a veces las personas con discapacidad vivimos que estos cambios no son reales, aunque aportamos riqueza y aportamos diversidad, que eso también es importante.
pero también quiero reflexionar porque a veces usamos demasiados tecnicismos, incluso las organizaciones de personas con discapacidad. Y a mí me gustaría, que me viesen no como persona sorda, persona que utiliza lengua de signos, persona con discapacidad, con todo lo que mis compañeras han leído, conocen, o el profesorado de la universidad conoce sobre mi discapacidad. Me gustaría que me viesen de otra forma. Es cierto que esto es importante para suprimir barreras y para dar recursos y mejorar la participación universitaria, pero en las relaciones humanas es necesario que esa mirada personal, esa mirada hacia quién es esa persona y que mis compañeras o mis compañeros me quieran como persona, como soy, no como qué soy, sino lo que yo soy. Y eso a veces los estudiantes con discapacidad no lo vivimos. Esa sensación de soledad no deseada que sentimos y que se construye dentro de nuestro cuerpo es una falta de relaciones como persona parte de la discapacidad, parte de nuestras luchas, de nuestros recursos, de nuestras notas universitarias. La universidad nos prepara para ese futuro y es necesario que empatice con nuestros sentimientos, con qué somos, qué personas somos. Lo que nosotros esperamos y lo que nos encontramos a veces no es coherente o no cumple nuestras expectativas. No hay que olvidar quién es esa persona, qué mochila tiene y cuál es su forma de ser, y favorecer sobre todo ese contacto humano, más allá de la clasificación o de la definición de la discapacidad en sí o de qué tipo de discapacidad tenemos. A mí me hubiese gustado tener más amigos por amigos, y eso es una cosa que cuesta a las personas con discapacidad y que crea esa soledad no deseada. Me gustaría que entre todas reflexionáramos sobre esto e intentar dar más naturalidad a este aprendizaje significativo de estar contigo porque me gusta estar contigo y tú estás conmigo porque te gusta estar conmigo. Y esa es la reflexión que yo doy en este webinario, porque a veces el avance, las normativas, los tecnicismos, la profesionalización, que es importante, y olvida los sentimientos, las emociones, el corazón, la humanidad. Y quiero que me veáis y veáis a los estudiantes con discapacidad como personas, más allá de su situación. Muchas gracias a todos y continuamos. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias por tu intervención, por esas reflexiones hechas además desde el corazón. En la primera jornada de este webinario se habló de esa doble perspectiva, del trabajo que teníamos que hacer, ¿no? Desde el punto de vista institucional, de las organizaciones y el personal. Y creo que tú has incidido en esa perspectiva tan necesaria de qué es lo que debemos hacer todos. Bueno, pues a continuación vamos al bloque de la voz de las mujeres. Hemos querido, CERMI, Real Patronato, incorporar siempre la perspectiva de género en todas estas jornadas. Nos parece fundamental dedicar particularmente unos minutitos a esa voz de las mujeres. La verdad es que en esta jornada, bueno, pues somos mayoría de las ponentes, pero concretamente vamos a escuchar a Mercedes Ramón, que va a intervenir en este bloque. Mercedes, bueno, pues nos va a contar ella la experiencia. Creo que es madre también, es madre de una estudiante con discapacidad y creo que va a ser una charla bien interesante. Mercedes, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a este webinario. Bueno, sí, como bien explica, en principio me voy a presentar. Hay gente que me conoce, gente que todavía no me conoce. Yo soy miembro del Patronato de CERMI Mujeres y también soy secretaria de FIAPAS, que es la Confederación de Personas Sordas. Como yo soy persona con discapacidad, tengo discapacidad auditiva severa, llevo audífonos en los dos oídos y, como bien dice, sí, tengo una hija universitaria que tiene discapacidad auditiva también severa.
Bueno, en un principio cuando me plantearon participar en este webinario realmente no sabía qué se esperaba de mí. Lo que hablabas, muchas veces hablamos muchos tecnicismos y yo soy más de estar por casa, qué me pasa, qué día a día, qué puedo hacer. Y bueno, entonces nada, que me dijeron pues sí, que lo que más interesaba en este caso era un testimonio en primera persona, más que hablar de tecnicismos. Está escuchando a Óscar, a Isabel, a Amparo, y la verdad es que me parece muy interesante todo lo que han dicho, porque sí que han puesto palabras en mis pensamientos. Y yo a lo largo de todos estos días desde que me invitaron, yo le iba dando vueltas a la cabeza, digo, ¿qué explico, qué no explico? Y precisamente lo que han dicho ellos es tal cual sucede. Es así, por ejemplo, Óscar ha dicho que sobre el papel tenemos nuestros derechos, pero realmente se llevan a cabo. Pues muchas veces no, muchas veces tenemos que estar luchando día a día para que eso suceda, para que los derechos que ya quizás ya hemos adquirido a lo largo de los años se hagan y no tengamos que estar detrás de los profesores, detrás de todo el mundo. En este caso hablo como madre. Os voy a poner un poquito en antecedentes de cuando nació mi hija. Vamos a ver, yo soy persona sorda y tenía capacidad para estudiar. Estudié pero abandoné. Abandoné porque no me enteraba de nada. Con la época que yo estudiaba no hay lo que hay ahora, no hay frecuencia, no había FM, no hay bucle magnético. Yo soy una persona que oralizo. Vengo de madre y persona y hermana sorda que ellas son signantes, pero claro, las épocas van pasando y bueno, pues yo soy una persona que pues oralizo. Pero no había los medios, no había FM, no había bucle. Cuando nació mi hija y yo supe que ella era sorda profunda, yo me imaginaba lo que era mi vida y no quería lo que había sido mi vida para ella. Y bueno, claro, entonces me metí en todo el movimiento asociativo, integrarme, interesarme, participar. Y bueno, y intenté ponerle los medios a ella porque, claro, en un principio en el pueblo donde yo vivo, ella tenía que estudiar en un colegio especial. Y yo entendía que ella podía estudiar perfectamente en un colegio con inclusión, que precisamente lo tengo en la puerta de casa. Y encima era bilingüe, era inglés. Y yo decía, pero es que ella puede, y si no, puede su madre ponerle las herramientas necesarias para que ella estudie. Bueno, pues sí que es verdad, entiendo que el tema va sobre la soledad, pero precisamente todo esto es por lo que yo más he luchado para ella durante toda su vida, para que ella no se sintiera sola como yo me había sentido sola. Porque quizás cuando yo no me enteraba de nada, yo me aislaba. Socialmente quizás, bueno, soy una persona muy abierta y quizás suplía un poquito mi soledad con hablar yo. Así, hablaba yo y no dejaba hablar a nadie y así seguro que no se enteraban de que era sorda. Entonces, en el caso de mi hija, yo luchaba para que eso no le pasara. Yo luchaba y bueno, era muchas charlas con los profesores, mucho traerme a los niños a casa y tal. Bueno, mi hija demostró ser una chiquilla muy inteligente, muy trabajadora, muy tenaz. Y bueno, y a lo largo de toda su vida ella ha sido una niña sobresaliente, de matrícula de honor, pero sí que es verdad que cada etapa, infantil, primaria, eso, bachiller, cada cambio de etapa era un vuelta a empezar. Un vuelta a empezar, vuelta a los profesores, vuelta a explicar. Costó bastante que le pusieran la FM, porque pues, lo que pasa es que tiene sus derechos, pero luego no se ponen ahí si no están luchando detrás de ellos. Bueno, y terminó bachiller con matrícula de honor y llegó a la universidad. Sí que es cierto, cuando ella pasó a la ESO, me acuerdo que una anécdota tonta, que había 4 asignaturas optativas y ella había estudiado en colegio bilingüe, sabía hablar perfectamente inglés y ella cogió francés. También, ya por tener otra asignatura, más me acuerdo que el director decía que ella por ser sorda no podía, que tenía que coger algo manual, alguna actividad de tecnología. Yo le decía que no, que la dejaran, que le dieran la oportunidad para estudiar francés. Y si ella demostraba que no podía, pues nada, pues vamos a cambiar, pero porque antes de conocerla y tal, ya le pones esa zancadilla. Bueno, pues demostró perfectamente que podía hablar francés también. Y estudió inglés, estudió francés y por supuesto toda la lengua española. Bueno, pues ella pasó a la universidad. Vamos a ver,
hablaba Isabel sobre el tema de la universidad, de que no es solamente estudiar, es también la parte de ocio, es también la parte de interacción social. Eso es una cosa que a mí me daba mucho miedo. Ella se fue sola a un piso, se fue sola, como dicen, a hablar con el casero, que ahora no me va el gas, que ahora no me va la luz. Y era una cosa que ella ya tenía, porque ella en la universidad no la teníamos en nuestra ciudad, se tenía que ir fuera a otra ciudad. Y yo me daba miedo, pero claro, ya llegó un momento que ya no podía ir de mi mano, tenía que ir ella sola. Entonces me llamaba mamá esto, mamá aquello, digo, pues llama, yo le los números, llama al del gas, llama al de la luz, porque bueno, el piso no me dio bastantes problemas. Y quería contar una anécdota otra anécdota. Ella conoció a la que fue su compañera de piso el año pasado, de universidad. Ella la conoció a través de WhatsApp, del grupo de WhatsApp. Ella está estudiando medicina. Está estudiando medicina en la Universidad de Albacete. Quiere ser forense. Y bueno, el año pasado acabó al final con matrícula de honor también. Ya digo, es una chica, pues mira, muy trabajadora, muy tenaz. Nada le ha venido dado, absolutamente nada. Es una chiquilla que se ha pasado, no tiene amigos. Vamos a ver, no ha tenido amigos, la han rechazado mucho, no han contado con ella. Pero ella es una persona que, bueno, ha tirado hacia adelante o, no sé, quizás le pasa un poco como a mí, lo ha ido supliendo de otra manera, pero no ha tenido amigos de decir, tengo mis 3 amigas que me llaman y cuentan conmigo para todo. No ha sido su caso. Ella llegó a la universidad y conoció a la chica con la que convivió. Y fue curioso porque yo le dije a mi hija, porque la conocí a través de WhatsApp, le dije, digo, pero ella sabe que tiene discapacidad. Y la contestación de mi hija fue, ¿y qué más da? Dice, pues yo no veo que sea eso importante para que venga o no a vivir conmigo. La otra chica también iba a estudiar medicina igual. Y la verdad que yo pensé, pues lleva razón, ¿qué más da? Pues tiene discapacidad, pero eso no le impide poder convivir con otras personas. Bueno, pues fue curioso porque sí que cuando la chica conoció a mi hija sí que hubo rechazo. Sí que hubo rechazo. Y entonces mi hija pues lo pasó mal. Lo pasó mal al principio de la universidad el año pasado, por lo que comento, entre que sola en la ciudad, la comida, las compras, y luego la chica vivía totalmente que pasaba de ellas. Entonces, claro, en clase, cuando iba a la universidad, os cuento todo esto porque esto yo me he enterado quizás este año, ¿no? Entonces, cuando ella ya empezó a hacerse un poquito hueco en la universidad, para marzo vino la pandemia. Vino la pandemia y le tocó volver a quedarse en casa. Cuando ya quizás empezaron a conocerla y a saber que su discapacidad no le impedía ser una persona más con la que se podría estar día a día, vino la pandemia, se tuvo que volver a encerrar en casa. La tecnología, lo que bien comentado, no estaba preparada para una persona con sordera. Ella le costó mandar muchos mails, preguntar por WhatsApp, esto que ha dicho, que no ha dicho el profesor, de esto no me he enterado, de esto sí me he enterado. Y así un poquito, entonces se encontró un poquito aislada. Le pasó una cosa como si tuvieron que venir y dejar el piso. Cuando volvió al piso, que a recoger sus cosas, se encontró con que varias fotos que ella tenía en el tablón de un corcho, le habían hecho cruces a los ojos y le habían clavado chinchetas en sus ojos. Y yo como madre, aquello me dolió porque, claro, la única chica que pudo hacer eso fue su compañera de piso. A mí me dolió mucho, pero claro, yo entendía que si eran compañeras de universidad en clase, yo no podía intervenir. Mi hija desde bachiller me pidió que yo ya no interviniera más, pero yo le dije a mi hija, yo no intervengo más, yo no voy más a hablar con los profesores, pero tú ya eres una persona bastante adulta para hacerte valer tus derechos. Si necesitas una FM, la solicitas. Si necesitas un bucle magnético, lo solicitas. Digo, si no quieres que yo ya intervenga más. En el caso de esta anécdota que le pasó, sí que intervine. Intervine, pero hablé con la madre de esa chica, digo, pero entonces es cuando digo que yo me enteré un poquito de cómo mi hija se había sentido aislada el curso pasado, porque yo le dije, mamá, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué has hablado con la madre de María? Dice, ya lo que me faltaba, dice, me voy a pasar otro año más en los pasillos sola de la universidad. Y claro, ahí me dolió bastante porque yo no sabía que hasta ese punto había llegado un poquito de sentirse sola. Quizás un poco también, como ha dicho, sí, en este caso, ahora se sabe o la soledad o la discriminación social, ¿no? Quizás ahí puede ser soledad, puede ser discriminación, pero sí que creo que una cosa tiene que ver con la otra. Bueno, pero es curioso porque tiene otra compañera de piso, súper maja,
vamos, muy bien, vamos, la ha entendido muy bien. Y este año se ha integrado perfectamente. Está muy a gusto, tiene su grupo ha hecho un grupo de amigos, el otro día se fue a comer con ellos. Es decir, ha cambiado un poquito quizás la actitud de ella o quizás el avance, la madurez, no sé qué ha sido. Pero bueno, ahí está contenta, está muy a gusto. Sí que es verdad que ahí estamos todavía luchando porque le pongan la FM, porque el año pasado le pasó que cuando ya quisieron hacerle caso en el SAE de que le pusieran los medios tecnológicos que ella necesitaba, nos encontramos con la pandemia, se tuvo que venir a casa y entonces cuando empezó septiembre hemos vuelto a empezar, dijéramos de cero, vamos a volver a solicitar la FM, pero ahí es muy importante. Hay que tener en cuenta que tenemos la barrera de las mamparas, la barrera de las mascarillas, y ella, aunque solicitó estar sentada en primera fila, le cuesta de seguir las clases como debe, por eso, precisamente porque la mascarilla para una persona sorda está siendo una barrera muy importante. Una barrera que no han tenido en cuenta, no se ha tenido en cuenta, no se ha parado nadie a pensar, pero bueno, por la que se está luchando en FIAPA ya, porque haya mascarillas transparentes. Entonces, pero bueno, lo que es ahora mismo, podría decir que mi hija está contenta, está satisfecha, dentro de que dice, entre comillas, que es horrible por el tema de que no se entera mucho. Pero bueno, los profesores sí que es verdad que se habló con el decano puso de su parte, pero sí que quiero decir que es una carrera de obstáculos desde el primer día hasta el final, pero yo siempre he dicho que mi hija o yo hemos nacido con discapacidad, pero nos ha hecho mejores personas. Nos ha hecho personas empáticas, nos ha hecho personas fuertes, nos ha hecho personas que hemos luchado por nuestros derechos, nos hemos hecho deber. Perdona es que tengo el perro aquí encima que está enfermo. Y bueno, nos hemos hecho deber porque como yo he contado que yo dejé de estudiar, luego cuando mi hija nació y yo conocí y supe de primera mano los derechos a los que estábamos, yo retomé mis estudios. Entonces yo con ella bebé, con ella ya andando, yo no retomé mis estudios, ella la contaba, yo me ponía a estudiar por la noche y cuando yo no me enteraba de nada, yo lo decía, cuando me sentaba en primera fila, es decir, me inicié de valer también un poquito. Entonces sí que, digo, nos han puesto a nosotras esta discapacidad, digo, pero porque somos personas que lo valemos. Y aunque suena así un poquito de decir quién es, pero sí, digo, aquí estamos porque lo valemos. Y ya está, y bueno, quizás debería ser Inés Inés es mi hija, la que debería haber transmitido este mensaje. La verdad es que hemos intentado que ella pudiera estar, pero ella tiene otra discapacidad asociada, que es el síndrome de Sammy-Pierre-Robin, que le hace el paladar, no tiene paladar, nació sin paladar, se está operada y todo eso. Entonces, y bueno, total, que tiene tema de dentista y tal, y al final no ha podido estar aquí presente. Me hubiese gustado que ella se hubiera contado de primera mano todo esto y lo hubierais conocido. Y hubiera visto en qué mujer se ha convertido. Yo estoy muy orgullosa de ella, de todo lo que ha luchado y lo que ha sido capaz de solventar, todo las piedras que se le han puesto en el camino. No ha sido fácil para ella, pero sí que es verdad que ha tenido la suerte, entre comillas, de tenerme a mí, que yo ya había vivido esas secuelas, yo ya había vivido esas vivencias y quería que ella no lo pasara así, que ella no estuviera en soledad, que tuvieras amigos, que tuvieras gente. Y bueno, sí que perdón, se me pasa el tiempo. Un poquito, sí, es que vamos fatal de tiempo. Pues lo nada, siento muchísimo. No, nada, pues ya termino diciendo que ahora mismo tiene sus apoyos, tiene amigos y bueno, y poco a poco la vida le está poniendo lo que ella necesita. Muchas gracias por escucharme y perdonad si se me ha ido el tiempo, lo siento. No, perdónanos a nosotras, perdóname a mí, por favor, bueno, pues eso, por señalar que vamos regular de tiempo. El testimonio ha sido súper interesante, ha sido magnífico. Enhorabuena Inés por la madre que tiene, y enhorabuena Mercedes por la hija que tiene. Bueno, gracias. Sí. Bueno, y pasamos ya al último bloque o al penúltimo bloque si contamos la clausura. No creo que nos vaya a dar tiempo al debate, la verdad, es una pena. Vamos a pasar a los testimonios. Vamos a escuchar primero a Claudia Perucha.
Vamos a cambiar el orden del programa en el que aparece y vamos a hablar primero con Claudia, a la que paso directamente a saludar. Sé que es estudiante, sé que tiene alguna experiencia internacional y va a ser súper interesante escucharla. Claudia, cuando quieras, encantada, te escuchamos todos. Hola, buenos días. No sé si me escucháis bien con el micrófono. Sí, ahora mismo sí. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero, muchísimas gracias por esta oportunidad para poder dar voz a mi historia y también daros la enhorabuena por organizar el encuentro. Me gustaría empezar a hablar un poco sobre mi historia personal, si me lo permitís. Con 5 añitos tuve una parada cardiorrespiratoria y bueno, estuve ingresada en el Hospital del Niño Jesús de Madrid 4 meses y no se llegó a saber exactamente el origen de la enfermedad, pero finalmente me diagnosticaron secuelas de mielitis transversa, que es un tipo de lesión medular. Quería continuar explicando un poco por encima algunas de las barreras con las que nos hemos ido encontrando, tanto mis padres como yo, a lo largo de mi educación hasta llegar a la universidad. Para empezar, bueno, en nuestra familia siempre hemos apoyado mucho el desarrollo y el aprendizaje de lenguas extranjeras, como por ejemplo, en mi caso, el inglés, para mejorar nuestra calidad de vida en un futuro. Mi hermano mayor, por ejemplo, pudo acudir a un colegio bilingüe porque no requería ningún tipo de adaptación, pero en mi caso no fue así. Así que bueno, me tuve que cambiar a un colegio de integración para poder recibir el servicio de fisioterapia casi diario que necesitaba, pero sin poder hacer los estudios en bilingüe. Al acabar la primaria, las orientadoras del colegio nos intentaron instar, digamos, a mis padres y a mí como a continuar mis estudios en un instituto también de integración, solo por el hecho de tener discapacidad, en lugar de atender a mi preferencia de acudir a un instituto bilingüe únicamente, ya que mi salud había mejorado considerablemente durante esos años. Tras mucha lucha, al final conseguimos esa firma que me permitía tomar mi decisión de manera libre y una vez entré en el instituto, mis padres tuvieron que iniciar una serie de trámites burocráticos para conseguirme el apoyo de fisioterapia, ya que parecía que ambas opciones no podían ser compatibles entre sí. Años más tarde, y dejando de lado muchos otros temas, cuando entré a la universidad, la situación tampoco era muy diferente. Seguía habiendo un montón de aspectos a mejorar en cuanto a igualdad de oportunidades e integración social y educativa. Uno de estos años tuve que someterme a una operación en un hombro y el tiempo de recuperación podía superar al año. Y no solo padecía de dolor crónico, sino que además la situación se veía mucho más agravada por una gran falta de apoyo institucional que nos encontramos al llegar a la universidad. La Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad de la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde estoy matriculada, no solo empezó a atenderme con muchas semanas de retraso, a pesar de haberles contactado con suficiente antelación, sino que tras ejercer mucha presión, las soluciones que nos daban eran prácticamente mínimas para las necesidades que yo tenía. Entonces, tal era la gravedad del asunto que mi madre se vio obligada a pedirse una excedencia laboral durante varios meses para que yo pudiera permitirme continuar mis estudios, con todas las consecuencias económicas negativas que ello implica. El desafío más reciente que ahora corre por mi cuenta es la lucha por incluir el servicio de asistencia personal en los programas de movilidad internacional en las universidades. La falta de este apoyo no es solo una gran lacra a nivel nacional para las personas con discapacidad en general que requieren de este apoyo, sino que además la posibilidad de obtener esta ayuda es crucial para permitir la igualdad de acceso en los estudios y la libertad de movimiento internacional que tanto define a un Estado democrático moderno dentro de la Unión Europea. Hablando ya sobre mi experiencia solicitando una plaza de Erasmus en Praga, con este apoyo de asistencia personal me he topado con un montón de obstáculos, comenzando por la gran falta de información por parte de las oficinas de discapacidad, la escasez de compromiso ético institucional en términos generales, una gran inflexibilidad en nuestro sistema educativo, una enorme cantidad de procedimientos burocráticos a nivel administrativo y un vacío de responsabilidad, sobre todo al no existir un protocolo de actuación a nivel universitario para que el estudiantado que queramos estudiar en el extranjero con nuestras necesidades cubiertas sea fomentado. Y es por eso que en muchas ocasiones realmente me he sentido sola, frustrada y totalmente desamparada por el sistema durante este proceso. Entonces, seguramente, ya casi para acabar, alguna vez hayáis escuchado la conocida frase de la experiencia Erasmus es para todo el mundo, pero por alguna razón parece que el estudiantado con discapacidad debemos ganárnoslo el triple. A pesar de haber recibido la propuesta de renuncia y abandono de la movilidad por parte de la Universidad Autónoma de Madrid,
decidí continuar con la aventura con mis propias discapacidades. Me siento afortunada de haberme podido permitir seguir adelante, porque quién me diría que si la lesión me hubiera afectado unas vértebras más abajo, estaría diciendo esto ahora mismo desde mi habitación en una residencia de estudiantes checa. Así que no, la experiencia Erasmus no es para todo el mundo. Es una combinación de circunstancias recibidas mayormente por azar, esa suerte de la que hablábamos antes. Y quería acabar diciendo que gracias a haber trabajado anteriormente por tener un buen nivel de inglés, ahora estoy en Praga, me lo puedo permitir. Y aunque estoy con discapacidad y dolor crónico, pero sin asistencia, todo esto para mí todavía significa emancipación y vida plena, como lo que representaría para cualquier otra persona de mi edad sin discapacidad que venga y esté en esta misma situación. Sin embargo, por muy paradójico que suene, tras este largo aprendizaje que aún no ha acabado, me pongo frente a los límites de mi propia libertad. Y aunque no pueda terminar de ser yo en mi plena autonomía, sin este servicio de asistencia, puedo decir que estoy aquí y que nunca he dejado de luchar por un mundo más equitativo, inclusivo y diverso. Y eso recomiendo seguir haciendo a todas vosotras porque juntas sí podemos. Muchas gracias. Bueno, Claudia, pues también, bueno, pues muy potente también el testimonio. Muchas gracias y mucha suerte en esa andadura. Efectivamente queda mucho por recorrer, sí. A continuación vamos a escuchar a Josefa. Josefa García Juez nos va a contar su testimonio. Josefa, cuando quieras. A ver, mi nombre es Josefa García Juez. Tengo 62 años. Llevo trabajando en la fundación 25 años en la empresa. Las tareas que hago son bandejas y cajas con infusiones, café, azúcar, sacarina, cucharas, removedores. Desde marzo estoy en ERTE. En mi vida y rutina ha cambiado. Y desde el confinamiento en casa hago para distraerme, cruzar, ver la televisión, ir a comprar cerca de casa. Gracias al apoyo de la fundación hago tareas de inglés, relajación y ocio. Nos conectamos por Teams. Me han ayudado a usar la tablet. Tenemos varios grupos de WhatsApp. Durante esta cuarentena ha fallecido mi madre con 99 años. He cambiado, pero hay que seguir adelante. Me apoyo en mi familia, gracias a Blanca, Juan y Laura, que me han ayudado mucho. Por eso estoy muy agradecida a todos. Muchas gracias, nada más. Un beso para todos. Muchas gracias, Josefa, por tu testimonio también de mujer trabajadora. Y a continuación, que ya, bueno, pues son las 4 menos 3, pero bueno, no vamos demasiado mal, vamos a dar paso a Amor. Amor Bermejo Martínez viene de la región de Murcia y nos va a contar también su testimonio. Hola, Amor, cuando quieras. Hola, soy Amor, tengo 25 años y vengo de la Universidad de Murcia. He estudiado pedagogía, soy pedagoga y no sé cómo decirlo. Tranquila, Amor. ¿Se te ve bien en la cámara? Bien. Vale. Sí, tranquila. Durante mi paso por la universidad en pedagogía, los compañeros no me han tenido muy en cuenta a la hora de formar parte de los grupos, a la hora de tenerme en cuenta para socializar con ellos, tomar algo. Eso no me lo han tenido muy en cuenta. Y tengo anécdotas de, por ejemplo, el primer año que me dijeron no te vemos a ti, vemos al bastón, por eso nos hemos alejado de ti. O por ejemplo, pues que no en cuarto de pedagogía no me tenían en cuenta para los grupos y le dijeron al delegado, vamos a ver, Roberto,
¿por qué tengo que estar yo con esta persona en el grupo? Y entonces va el maestro y le dice, ¿por qué lo he dicho yo? Y actualmente, bueno, con la ayuda de mi madre he ido saliendo para adelante. Y actualmente estoy mucho mejor, me relaciono con todas las personas, con todo el mundo. Tengo hasta amigos en el máster que he hecho anteriormente, que no lo he dicho, he hecho el máster de inclusión-exclusión, y de ahí me llevo gente muy buena, incluso amigos. Y actualmente estoy haciendo el máster de orientación e intermediación laboral en la Universidad de Murcia, y ahí me he encontrado gente muy buena, gente maja, que me tiene en cuenta. Y nada más, muchas gracias por dejarme participar. Muchas gracias a ti, amor. Muchas gracias. Está claro que la diferencia es eso de me tenían en cuenta y no me tenían en cuenta. Muchas gracias por tu testimonio y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Me parece algo muy valioso, un regalo que nos has hecho. Efectivamente, la clave es, también lo decía Mercedes en su intervención, eso de me tenían en cuenta es la clave, efectivamente. Bueno, pues son las 2:01. Está previsto que acabe a las 2. No sé si hay tiempo para alguna pregunta o directamente pasamos un poco a la intervención de Pilar Villarino, la secretaria de CERMI, para que clausure esta jornada. Yo, antes de nada, daros las gracias. Me siento súper agradecida de haber podido participar en este rato tan lleno de reflexiones y de sensaciones. Muchas gracias a todas. Pilar, cuando quieras. Maite, muchas gracias. Hola, Nuria. Sí, perdona. Bueno, muchísimas gracias. Tenía una pregunta en el aire que yo creo que lo han dicho todas las personas que han intervenido, a las cuales felicito porque me ha parecido interesantísimo. El aporte desde el corazón, desde lo personal, desde la persona, ha estado también muy presente. Yo soy profesora universitaria, he participado en vuestro trabajo. No sé si aparece en la imagen porque ahora mismo no me veo. Y bueno, han aparecido 2 universidades en las que he trabajado. Una ha sido la Complutense, que he estado 10 años, y ahora estoy en una universidad online, en la UNIR. Y bueno, quería agradeceros, pero hay una pregunta que ha estado en el aire y que me apetece formular porque yo creo que es clave. ¿Cómo va a acceder el alumnado con discapacidad a la universidad si se le excluye y discrimina desde edades muy, muy tempranas? Si se hacen dictámenes de escolarización a niños y niñas de infantil, de primaria, derivándoles a centros específicos, si se vulnera el derecho humano que todas las personas tenemos del derecho a la educación. Ya recogido también en la Convención de las Personas con Discapacidad, como sabemos, en el artículo 24 y en el artículo 19. ¿Por qué en España se sigue discriminando? ¿Por qué en España esta soledad no querida, va muy unida a la exclusión, a la discriminación? ¿Y por qué desde nuestras políticas educativas se sigue segregando y discriminando desde edades tan tempranas? Cuando lo ha dicho muy clarito Claudia Perucha, ¿por qué yo no voy a poder acceder a un Erasmus? ¿Por qué desde pequeña se me mandaba ya a un centro específico? Amor, Claudia, Amparo, Mercedes, gracias por vuestra voz, gracias por seguir reivindicando derechos humanos para todos y para todas, porque nada para vosotras y vosotros sin vosotras y vosotros. Y solo quería terminar diciendo el valor de la persona por encima de todo, el valor humano del hecho de ser persona y tener derechos humanos, y que esos derechos humanos se pisotean y vulneran en nuestro país. Es necesaria una educación inclusiva y quererla es crearla entre todos y todas.
era mi pequeña aportación y perdonad que os haya robado creo que unos minutos, pero quería agradecer a todas las ponentes, a todas las experiencias vividas, muchas desde el sufrimiento, desde la exclusión, desde la soledad, cuando se vulneran derechos humanos. Gracias, Nuria. Muchas gracias, Nuria. La verdad es que podríamos seguir participando, yo creo que toda la tarde, y me atrevo a hablar en nombre de todas las personas que estamos hoy aquí. Con lo cual yo creo, Nuria, que ha sido un testimonio más. Muchísimas gracias. Gracias a ti, y gracias a todas las personas que habéis compartido en este rato cortito de hora y media vuestras experiencias, vuestro conocimiento. Desde el CERMI, desde el Real Patronato, pues vamos a continuar luchando contra estas situaciones de discriminación, que al final es en lo que se traduce todo, la discriminación que provoca, entre otras cosas, la soledad no deseada. Por supuesto que el CERMI también está luchando porque haya esa educación inclusiva y de calidad desde que una persona nace, por supuesto que sí, y en eso estamos, y yo creo que aquí hay que poner en valor también la necesidad de esa continua alianza entre todas las partes interesadas, porque sin la alianza y esos espacios colaborativos pues no llegaremos a nada. Yo no tengo más que decir, la verdad, ya no tenemos más tiempo. Recordaros que esto lo vamos a colgar en la página web. Cualquier pregunta, cualquier comentario que queráis compartir, mandadlo a mi correo, dirección@cermi.es, y haremos lo posible por ponerlo en común con todas las personas que os habéis apuntado a estos webinarios. Y simplemente recordar que el siguiente webinario se celebrará el viernes día 30, también sobre un tema muy importante, que es el del suicidio como el mayor fracaso social. Simplemente dejarlo ahí y agradecer nuevamente pues, a todas las personas que habéis estado como ponentes y a quienes nos habéis acompañado desde el público. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes.